Saludes cordiales a todos. Este día quiero compartir con ustedes la clase programada para esta fecha. Soy el licenciado Vladimir Cruz Barahona y en la asignatura de Psicología Médica vamos a compartir el tema denominado la agresividad en la conducta y en las patologías humanas. Vamos a comenzar. Primero me gustaría comenzar mostrándoles a ustedes los objetivos de esta clase, que son los siguientes: abordar el tema de la agresividad, identificar las diferentes formas en que se manifiesta la agresividad, conocer los efectos de la agresividad en el organismo, comprender la agresividad en algunos trastornos mentales y conocer la relación entre la angustia y la agresividad. Bueno, en primer lugar vamos a decir que la agresividad tiene diversos rostros, o como dice el título de esta diapositiva, los rostros de la agresividad. La agresividad puede manifestarse de una manera física, de una manera verbal, de una manera deliberada, de una manera impulsiva, de una manera desplazada o incluso inhibida. Comentarles que hay personalidades paranoides que definitivamente pues se caracterizan por manifestar agresividad en sus comportamientos. También los trastornos obsesivos compulsivos se conocen que tienen una tendencia, si se generan las condiciones, para mostrar agresividad. En la imagen que vemos a continuación, en este lado izquierdo podemos ver a una pareja, la cual pues sugiere que ha habido agresividad, en donde el hombre probablemente le propinó pues un golpe a la mujer, al punto de dejarle morado su ojo izquierdo. Luego en esta parte superior derecha vemos precisamente cómo un equipo de seguridad trata de someter a un grupo de posiblemente manifestantes a través, en este caso, de la agresividad. Acá en este lado vemos también a 3 personas involucrados en una pelea, en una riña. Quiero mencionarles que la cólera, el enojo, la hostilidad, el odio, el resentimiento, la crueldad, la violencia, el masoquismo y la destructividad son términos referentes a distintas formas y niveles de expresión de la agresividad. Entonces, reacciones explosivas en personas con lesiones cerebrales. Se ha demostrado que algunas personas que tienen lesiones tienen una tendencia a reaccionar explosivamente. Por ejemplo, en los niños que han sufrido encefalitis con lesiones en los ganglios basales. El hipotálamo del tallo cerebral se caracteriza por una tendencia extrema a la violencia. También en algunas personas que sufren epilepsia del lóbulo temporal, la cual se relaciona con alteraciones en el sistema límbico. Se caracteriza por explosiones de agresividad. Recordemos que el sistema límbico pues, se conoce también como el centro de las emociones. También es frecuente que enfermos que sufren lesiones cerebrales que afectan la corteza orbitaria del lóbulo frontal y la parte anterior del hipotálamo presentan cambios en cuanto a su personalidad. Otro punto importante es que la agresividad en algunos trastornos mentales y en los trastornos psicofisiológicos. Por ejemplo, tenemos el caso de los enfermos esquizofrénicos, particularmente de la variedad catatónica. La agresividad en estas personas puede explotar en forma peligrosa. La tensión agresiva parece acumularse hasta alcanzar el umbral, de tal manera que la persona produce una descarga explosiva. También algunos psicópatas no parecen estar dotados de un potencial agresivo mayor que el de las personas normales, como ustedes y como yo. Pero se dice que su defecto consiste en una deficiencia en los mecanismos que normalmente inhiben, modulan o posponen la descarga agresiva. Su reducida capacidad para tolerar las frustraciones hace que actúen de una manera violenta. Luego, tenemos los efectos de la agresividad sobre el organismo. Por ejemplo, la cadena de eventos nerviosos endocrinológicos que se descargan con el estrés. También se da un aumento de la presión arterial. También algunos sugieren la presencia de cefaleas inespecíficas, aunque no ha sido completamente demostrado. Aquí podemos decir que la agresividad es interna. También puede manifestarse la lexitimia, que tiene que ver con la incapacidad que tienen los individuos para manifestar sus emociones. Se da un bloqueo involuntario mediante la represión de sus emociones.
Los fisiólogos han hecho algunos experimentos y, por ejemplo, ellos en sus estudios han demostrado que si un animal se le provoca cólera y simultáneamente se le impide descargarla, este sufre un aumento del tono de la musculatura lisa y de la estriada, y como consecuencia perturbaciones circulatorias, tales como el aumento de la tensión arterial y otros cambios endocrinos y metabólicos. También en personas se han hecho algunas conclusiones y se dice que aquellas que viven situaciones frustrantes y cuya hostilidad se ve impedida en su expresión por obstáculos ya sea externos o internos, esta persona sufre como consecuencia alteraciones fisiológicas en distintos órganos y sistemas de su cuerpo. Luego, comentarles que hay una relación entre la agresividad y la angustia. El miedo y la angustia pueden desencadenar agresividad en el hombre. También es importante mencionar que las situaciones de frustración o de amenaza hacen que el hombre pueda reaccionar con violencia o con temor también. También es importante hacer la observación que personas dominadas por la angustia o el miedo son particularmente propensas a las agresiones violentas. Luego, también podemos hablar de la agresividad como rasgo de personalidad. Por ejemplo, los daños cerebrales impiden la empatía. Es decir, que aquellas personas que han sufrido, tienen una lesión cerebral, en algunos casos pierden la incapacidad para ser empáticos con los demás. En otras personas, lo que superficialmente podría parecer solamente como bondad, en realidad se trata de una forma de compensar impulsos agresivos. Siempre en el tema de la agresividad como rasgo de personalidad, hay personas que se caracterizan por ser autoafirmativas o autodestructivas, en donde la autoafirmación está relacionada con la valentía, con el espíritu de aventura y creación, con necesidades de acción, con acometer obstáculos. Esta persona también es, a través de la autoafirmación, es una forma de ser productivo, que no implica negar a los demás, sino que encuentra satisfacción en ayudar a otros y de esta forma afirmarse. Por otro lado, la destructividad para estas personas es más fácil detestar que amar, destruir que construir. La destructividad es una forma perversa de afirmarse, lo dijo el autor Eric Fromm. Luego existen dos vertientes, la conductivista y la constructivista. En las observaciones psiquiátricas, las psicoanalíticas, en los datos de sociología, en los de etología, que tiene que ver que tiene que ver con el estudio de la conducta animal, en la antropología y en estudios experimentales, se han planteado tres grandes preguntas que las comparto con ustedes. La primera dice de la siguiente manera: ¿están los humanos dotados como condición inherente a su naturaleza de una fuerza instintiva, es decir, no condicionada, que impulsa a agredir y que debe ser satisfecha? La pregunta 2 dice: ¿es la agresividad algo innato o bien algo aprendido? Y la pregunta 3 sugiere: ¿es un producto de la naturaleza o de la sociedad? Entonces, hay un debate en torno a esto que ha sido establecido entre una concepción instintivista y la concepción ambientalista. La primera, es decir, la concepción instintivista, sostiene que la conducta de los hombres es esencialmente conducta instintiva, filogenéticamente determinada, y sostiene que las tendencias agresivas son básicamente respuestas aprendidas, no aprendidas, a ciertos estímulos. Mientras que los ambientalistas dicen que la conducta humana está esencialmente determinada ontogenéticamente y en buena parte es aprendida. Es decir, que la capacidad de reaccionar agresivamente y con violencia es algo necesario para la preservación del individuo en el mundo peligroso que habita, sostienen los ambientalistas. Pero el conocimiento de esta organización no nos aclara si la agresividad es un instinto natural e innato, como ha propuesto Lorenz y otros autores más, o se trata de un mecanismo construido en el curso de la evolución para asegurar la supervivencia de la especie. Luego sería importante hablar de la biofilia y la necrofilia. Sigmund Freud, el reconocido psicoanalista, habla de dos términos, dos conceptos: el eros y el thanatos, en donde el eros
está vinculado con la vida y el thanatos con la muerte. Otro autor, de nombre Dólar, en 1939, expresa que una cantidad de energía es producto colateral de la frustración. Eric Fromm, como ya lo cité antes, habla de tendencias. Él dice que la persona biofílica ama la vida y el goce, pero la persona necrofílica carece de goce, del vivir, y más bien ama la muerte y ama también la destrucción. Ahora, ¿qué sucede en la sociedad moderna? Bueno, en la actualidad se obliga a los humanos a refrenar sus agresiones a través de su vida y solo lo autoriza a expresarlas en defensa propia, en defensa simbólica o ritual. Por ejemplo, en competencias deportivas, en guerras o en revoluciones. Aun cuando las diferencias transculturales son importantes, no hay comunidades sin violencia. Entonces los estudios sugieren que no hay sociedad sin violencia, sin importar la etnia o el grupo al que se pertenezca. Esta imagen es muy interesante. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos las ruinas del Coliseo romano. Pero ¿qué se hacía al interior de este Coliseo romano? Bueno, la gente se reunía para divertirse, entre comillas. En realidad lo que había ahí era manifestaciones de agresividad y violencia. Incluso perdían la vida muchas personas. Ahora, en la era moderna, ¿qué es lo que sucede? Hay estadios en Europa, en América, en todos los continentes del mundo, perdón. ¿Y a qué se reúnen, a qué nos reunimos? A presenciar eventos deportivos. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, podemos ver agresiones, vemos esta imagen, en donde en la práctica deportiva está manifestándose la violencia. Vemos esta otra donde le están propinando un golpe en el rostro, manifestando agresividad de esta manera. Y vemos también acá esta imagen donde en la cancha los aficionados, los hinchas, están manifestando agresividad. Aquí podemos también observar la misma situación. Luego vemos esta imagen que dice que lo importante no es ganar, sino competir y sino quedarnos real, lo cual no es correcto. Ahora, ideología y violencia, terrorismo y tortura. La violencia altamente valorada en actos meritorios. Un filósofo de apellido Sartre le dicen algunos, dice que en estado natural los hombres están en guerra unos con otros y se explica por la escasez. La escasez hace enemigos a los hombres. Él propone que los recursos son los que generan, en este caso, la guerra o la manifestación de la agresividad. Las condiciones sociales que generan agresividad y violencia son aquellas que crean o mantienen desorganización e ineficiencia de las instituciones. ¿Por qué? Porque dañan así su dignidad, su fe en los valores establecidos y su esperanza de lograr cambios sustanciales por medios pacíficos. Entonces, estas circunstancias en las que la frustración y la desesperanza son denominadores comunes, nada tiene de extraño que la violencia, por mucho tiempo contenida, se vierta al exterior de forma a través de acciones colectivas. Vemos la violencia manifiesta, la agresividad manifiesta a través de movimientos colectivos. Entonces, el estudio de la agresividad humana muestra que no es ni una corriente interna continua o fatalmente recurrente de impulsos, ni una pulsión perentoria como el hambre, la sed y el sexo. Este apartado es muy importante. Solo se suscita en circunstancias específicas y su descarga puede ser reiteradamente inhibida. La variedad de formas en que se le puede reducir, intensificar, distorsionar, canalizar e inhibir en el curso del vivir sugiere que es un proceso flexible, susceptible de ser alterado por causas biológicas y ampliamente abierto al aprendizaje. Entonces la pregunta surge, ¿no ocurre también que en la personalidad humana existe una no violencia primitiva, una tendencia a cuidar la vida y el bienestar de los demás? Esta bondad y esta tendencia a ayudarse es tan prevalente en la vida individual y social como la tendencia a violentar y dañar y no puede ser vista como secundaria. Y aquí me interesa esta última parte que dice, si las frustraciones que el niño cerebralmente sano experimenta no sobrepasan su capacidad para tolerarla, su agresividad se estructura nuevamente o naturalmente, es decir, con una tendencia afirmativa para superar los obstáculos o para defenderse cuando es necesario. Bueno, aquí tenemos la bibliografía de la clase de hoy, Ramón de la Fuente, Psicología Médica, año 2015. Muchas gracias. Buen día.